Tras redefinir el cine moderno de superhéroes, Iron Man puso el listón increíblemente alto, y en 2010, Iron Man 2 llegó con mayores expectativas, más acción y aún más presión sobre Tony Stark. Ahora que el mundo conoce su identidad, el genio multimillonario Tony Stark se enfrenta a nuevos enemigos, una creciente tensión política y las consecuencias de vivir bajo los focos. Iron Man 2 es una película estadounidense de superhéroes de 2010 inspirada en el personaje Iron Man de Marvel Comics. La película fue producida por Marvel Studios y distribuida por Paramount Pictures. Es la secuela de Iron Man y la tercera entrega del universo cinematográfico de Marvel. La película fue dirigida por Jon Favreau y escrita por Justin Theroux. En el papel principal, Robert Downey Jr. regresa como Tony Stark, el brillante inventor multimillonario que opera como Iron Man. Le acompañan Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Mickey Rourke y Samuel L. Jackson en importantes papeles secundarios. La historia se desarrolla después de que Tony Stark revelara públicamente que es Iron Man. En lugar de mantener su identidad en secreto, acepta ser el centro de atención. Sin embargo, esta decisión trae nuevos problemas. El gobierno de Estados Unidos lo presiona para que entregue la tecnología del traje de Iron Man, creyendo que debería pertenecer al ejército. Tony se niega, convencido de que no se puede confiar a nadie más algo tan poderoso. Al mismo tiempo, Tony esconde una grave crisis personal. La misma tecnología que lo mantiene con vida, el reactor de arco en su pecho, está envenenando lentamente su cuerpo. Aunque el mundo lo ve como seguro e intocable, él sabe que quizá no le quede mucho tiempo. Mientras tanto, en Rusia, un científico brillante pero amargado llamado Ivan Vanko construye su propio traje avanzado impulsado por una tecnología similar. Impulsado por la ira y el deseo de venganza contra la familia Stark, Vanko se presenta como un nuevo y peligroso enemigo. Cree que el éxito de Tony se basó en el trabajo robado y la injusticia familiar y está decidido a hacerlo sufrir públicamente. A medida que aumenta la presión del gobierno, los rivales corporativos y los enemigos poderosos, Tony debe enfrentarse tanto a las amenazas externas como a su propia mortalidad. La película combina acción, emoción y espectáculo, a la vez que amplía el universo de superhéroes que conecta a estos personajes. El trabajo en una secuela de Iron Man comenzó en mayo de 2008, poco después de que el éxito masivo de la primera película demostrara que el público estaba listo para un nuevo tipo de universo de superhéroes. Con el impulso cobrando impulso rápidamente, Marvel Studios actuó con rapidez para continuar la historia. En julio de ese mismo año, Justin Theroux se incorporó oficialmente para escribir el guión, mientras que Jon Favreau firmó para regresar como director. El equipo creativo buscaba coherencia en el tono y la visión, y mantener a Favreau se consideró esencial para mantener el espíritu de la primera película. Se confirmó que Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow y Samuel L. Jackson repetirían sus papeles de Iron Man. Sin embargo, hubo un cambio importante en el reparto. Don Cheadle asumió el papel de James Rhodey Rhodes, reemplazando a Terrence Howard de la primera película. Este cambio marcó un cambio notable, pero permitió que el personaje siguiera desempeñando un papel importante en el creciente universo de los superhéroes. A medida que la producción avanzaba a principios de 2009, el reparto secundario se expandió significativamente. Mickey Rourke, Sam Rockwell y Scarlett Johansson se unieron a la película, aportando nueva energía y protagonismo a la secuela. El rodaje comenzó en abril de 2009 y continuó hasta julio de ese año. Al igual que la primera película, la mayor parte del rodaje tuvo lugar en California. Sin embargo, una importante secuencia de acción se filmó en Mónaco, lo que añadió un glamuroso contexto internacional a la historia y aumentó la escala de la producción. A diferencia de su predecesora, que combinó efectos digitales con trajes físicos y técnicas de rodaje, esta secuela se basó mucho más en imágenes generadas por computadora. Los trajes de Iron Man, en particular, se crearon en gran medida mediante CGI, lo que permitió movimientos más fluidos, escenas de acción complejas y secuencias visualmente ambiciosas que traspasaron los límites tecnológicos de lo que la primera película pretendía. Iron Man 2 tuvo su gran estreno en el Teatro El Capitán de Hollywood, Los Ángeles, el 26 de abril de 2010. La película se estrenó en Estados Unidos el 7 de mayo, convirtiéndose oficialmente en parte de la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel, que continuaba construyendo el mundo interconectado de los superhéroes.
Cuando se estrenó en cines, la crítica elogió ampliamente a Robert Downey Jr. por su carismática y segura interpretación de Tony Stark. Sin embargo, muchos críticos consideraron que la secuela no alcanzó la frescura ni el impacto de Iron Man. Si bien entretenida y visualmente impresionante, a menudo se la consideró ligeramente inferior a la revolucionaria primera entrega. A pesar de las comparaciones dispares, la película fue un gran éxito comercial. Recaudó más de $623 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la séptima película más taquillera de 2010. Sus logros visuales también fueron reconocidos durante la temporada de premios. La película recibió una nominación a Mejores Efectos Visuales en la 83ª edición de los premios Oscar, entre otros galardones. La historia de Tony Stark continuó unos años después con el estreno de Iron Man 3 de enero de 2013, ampliando aún más su trayectoria dentro del creciente universo Marvel. En Rusia, la noticia de que Tony Stark ha revelado públicamente que es Iron Man se difunde rápidamente por televisión y periódicos. El mundo aún reacciona a su audaz confesión y la historia trasciende Estados Unidos. Entre quienes observan se encuentra Ivan Banco. Está de luto por la reciente muerte de su padre, Anton Banco, ex empleado de Industrias Stark. Anton trabajó estrechamente con Howard Stark, el padre de Tony, pero su relación terminó en amargura y desgracia. Anton murió en la pobreza, lleno de resentimiento, creyendo que sus contribuciones fueron robadas y su nombre borrado de la historia. Mientras Ivan observa cómo Tony es celebrado como héroe y genio tecnológico, su dolor se transforma en ira. Cree que la familia Stark construyó su legado con el trabajo que legítimamente le correspondió a su padre. Decidido a demostrar que Tony Stark no es único, Ivan comienza a trabajar con los viejos planos de Industrias Stark que Anton dejó. Con esos planos, Ivan construye con éxito su propio reactor de arco en miniatura, la misma poderosa fuente de energía que mantiene vivo a Tony y alimenta el traje de Iron Man. Con este descubrimiento, pone en marcha su venganza, preparándose para desafiar al hombre al que culpa del sufrimiento y la humillación de su padre. Transcurren 6 meses desde la revelación pública de Tony. Decidido a honrar la visión de su padre, Tony Stark decide revivir la legendaria Stark Expo, una gran muestra de innovación y tecnología creada originalmente por Howard Stark. Reabre la Expo en Flushing Meadows Corona Park de la ciudad de Nueva York, presentándola como una celebración del futuro y un homenaje al sueño de su padre de cambiar el mundo a través de la ciencia. Mientras el mundo lo aplaude, la presión continúa creciendo entre bastidores. El gobierno de Estados Unidos exige acceso a los trajes de Iron Man, argumentando que armas tan poderosas no deberían permanecer en manos privadas. Al mismo tiempo, el rival comercial de Tony, Justin Amer, intenta posicionarse como una alternativa más responsable en la industria de defensa. Tony se niega a entregar su tecnología a nadie. Cree firmemente que solo a él se le puede confiar algo tan peligroso. En su propia fiesta de cumpleaños, Tony Stark se vuelve aún más imprudente. Agobiado por la creencia de que se está muriendo, bebe en exceso y empieza a presumir con el traje de Iron Man puesto. Lo que empieza como una celebración se convierte en un espectáculo incómodo, pues sus bromas se vuelven destructivas y peligrosas. Sus allegados observan conmocionados cómo pierde el control. Harto del comportamiento autodestructivo de Tony, su mejor amigo, el teniente coronel de la Fuerza Aérea de los EU, James Rudy Rhodes, decide intervenir. Rhodey se pone uno de los prototipos de armadura de Stark para intentar detenerlo. Los dos amigos se enfrentan en una caótica y encarnizada pelea dentro de la mansión, destrozando paredes y la casa en el proceso. Ninguno gana realmente. La pelea termina en un tenso punto muerto. Al darse cuenta de que no se puede confiar en Tony en su estado actual, Rhodey toma el prototipo de armadura y lo entrega a la Fuerza Aérea de los EU, creyendo que es lo más responsable. Poco después, Tony se enfrenta a Nick Fury. Director de SHL de Fury revela una gran verdad. Natalie Rusman es en realidad la agente Natasha Romanoff, una agente encubierta encargada de vigilar a Tony. Fury también le confiesa que conoció personalmente a su padre, Howard Stark, uno de los fundadores de SHLD. Fury descubre entonces la historia más profunda del conflicto. Howard Stark y Anton Banco inventaron juntos la tecnología del reactor de arco. Sin embargo, cuando Anton intentó vender la tecnología para obtener ganancias, Howard lo deportó.
Tras regresar a la Unión Soviética, Anton fue enviado al Gulag, donde su vida y reputación fueron destruidas. Esta historia alimentó la amargura que heredó Iván Banco. Antes de irse, Fury le entrega a Tony una colección de antiguos materiales de investigación de su padre. Mientras los estudia, Tony descubre algo extraordinario oculto en una maqueta de la Stark Expo de 1974, un sutil diagrama incrustado en el diseño. Revela la estructura atómica de un nuevo elemento desconocido hasta ahora. Con la ayuda de su avanzado sistema de inteligencia artificial, JRBS, Tony analiza la estructura y se da cuenta de que este nuevo elemento podría reemplazar el núcleo de paladio que lo está envenenando. Usando su ingenio y recursos, sintetiza con éxito el elemento y lo instala en su reactor de arco. El resultado es inmediato. El nuevo núcleo estabiliza su condición, salvándole la vida y devolviéndole sus fuerzas. Por primera vez en meses, Tony ya no se siente moribundo y está listo para enfrentar las amenazas que lo acechan. Cuando Tony Stark descubre que Iván Banco sigue vivo, se dirige de inmediato a la Stark Expo, donde Justin Amer prepara una gran demostración para eclipsarlo. Amer presenta una nueva línea de drones militares blindados, presentándolos como el futuro de la tecnología de defensa. Liderando la presentación está James Rhodes, ahora con una versión fuertemente armada del prototipo de armadura confiscado de Tony. El traje mejorado ha sido rebautizado como máquina de guerra, equipado con armas avanzadas y diseñado para el combate. Justo cuando Tony llega para advertir a Rhodey del peligro, todo se descontrola. Desde un lugar remoto, Banco piratea todo el sistema de Amer. Toma el control de los drones, sorprendentemente, también de la armadura de máquina de guerra de Rhodey. En segundos, la manifestación pública se convierte en un campo de batalla. Los drones rodean a Tony, y Rhodey, atrapado dentro de su propio traje, se ve obligado a luchar contra su voluntad. Mientras se desata el caos, las autoridades arrestan a Justin Amer por liberar ilegalmente a Banco de la prisión. Mientras tanto, Natasha Romanoff y el leal guardaespaldas de Tony, Happy Hogan, se infiltran en Industrias Amer para anular el control de Banco. Aunque Banco logra escapar de las instalaciones antes de que puedan capturarlo, Natasha piratea con éxito el sistema de la compañía y restaura el control de la armadura de Rhodey. Liberado del control de Banco, Rhodey recupera el control de máquina de guerra. Ahora, luchando codo con codo de nuevo, Tony y Rhodey se enfrentan al ejército de drones en una explosiva batalla que arrasa el recinto de la Expo. Ambos combinan su potencia de fuego y coordinación para destruir las máquinas una a una. Banco finalmente los confronta directamente con su propio y poderoso traje mejorado. Tras un feroz enfrentamiento final, Tony y Rhodey logran derrotarlo. Rechazando ser capturado y decidido a tener la última palabra, Banco activa un mecanismo de autodestrucción que provoca la explosión de su traje y de los drones restantes. Con la amenaza eliminada y la batalla terminada, Tony no solo ha sobrevivido físicamente, sino que también ha crecido emocionalmente, aprendiendo duras lecciones sobre la responsabilidad, el legado y las consecuencias de sus actos. Tras la batalla, Tony Stark es convocado para una reunión informativa formal con Nick Fury. Aunque Tony ha salvado innumerables vidas una vez más, Fury deja claro que SHLD lo ha evaluado cuidadosamente. Debido a su naturaleza impulsiva y personalidad difícil, la organización decide que Tony no es apto para ser miembro de pleno derecho. En cambio, lo contratarán únicamente como consultor, alguien a quien pueden recurrir cuando lo necesiten, pero en quien no confían plenamente dentro de sus filas. A pesar de esto, Tony y James Rhodes son reconocidos públicamente por su valentía. Ambos permanecen juntos al recibir medallas por su heroísmo, que simbolizan no solo su victoria sobre Iván Banco, sino también la renovada fuerza de su amistad. En una escena postcréditos, el universo continúa desarrollándose. Bill Coulson, un leal agente de SHLD, llega al desierto de Nuevo México para investigar un misterioso descubrimiento. Allí, incrustado en lo profundo de un enorme cráter, yace un martillo gigantesco, un indicio silencioso pero poderoso de que fuerzas aún mayores están a punto de entrar en este mundo en expansión. Robert Downey Jr. regresa como Tony Stark, también conocido como Iron Man, el genio multimillonario que escapó del cautiverio en Afganistán usando una armadura que construyó desde cero. Ahora famoso en todo el mundo tras revelar públicamente su identidad, Tony se enfrenta a una nueva batalla,
proteger su poderosa tecnología de caer en manos del gobierno estadounidense y de otros que quieren controlarla. Para esta secuela, Downey colaboró estrechamente de nuevo con el director Jon Favreau. A diferencia de la primera película, donde trabajaron principalmente con un guión ya desarrollado, ambos tuvieron mayor influencia en la creación de partes de la historia. Esto les permitió profundizar en la psicología de Tony y explorar cómo la fama, el poder y la responsabilidad lo afectaban. Downey describió el heroísmo de Tony como complejo. Si bien el mundo ve a Iron Man como un símbolo de valentía y fuerza, las motivaciones de Tony no son del todo altruistas. Según Downey, Tony suele actuar heroicamente, pero en parte para su propia validación. Tras declarar con valentía, "Soy Iron Man", se ve obligado a afrontar lo que eso realmente significa. Bajo la confianza y la arrogancia se esconde la inseguridad, casi un complejo de impostor. Rodeado de riqueza, admiración y un inmenso poder, Tony ha estado aislado de las consecuencias la mayor parte de su vida. Ese aislamiento le dificulta comprenderse plenamente a sí mismo y su responsabilidad hacia los demás. Gwyneth Paltrow regresa como Pepper Potts, la confidente más cercana de Tony Stark, su creciente interés amoroso y su socia más confiable en los negocios. En este capítulo de la historia, el rol de Pepper se expande significativamente al ser ascendida a directora ejecutiva de Industrias Stark, un cambio significativo respecto a su anterior puesto como asistente de Tony. Al principio de la película, Pepper y Tony comparten la misma dinámica familiar: bromas agudas, tensión emocional y afecto tácito. Sin embargo, a medida que la historia avanza y Tony se vuelve cada vez más imprudente y distraído por sus problemas personales, Pepper se ve obligada a asumir mayores responsabilidades. Su ascenso no es solo un cambio de título, marca su crecimiento como líder y persona con capacidad para tomar decisiones. Paltrow reflexionó sobre la satisfacción de ver a Pepper madurar de esta manera. A medida que avanza la película, Pepper gana confianza y autoridad, demostrando que es más que capaz de dirigir Industrias Stark. El rol de liderazgo se adapta a su personalidad, organizada, inteligente y constante, en contraste con la naturaleza impulsiva de Tony. El trabajo, en muchos sentidos, le sienta de maravilla. Paltrow también compartió su entusiasmo por trabajar junto a Scarlett Johansson, cuyo personaje aporta una nueva dinámica a la historia y al mundo de Pepper, tanto a nivel profesional como personal. Scarlett Johansson se une a la película como Natasha Romanoff, también conocida como Viuda Negra, una agente encubierta que trabaja para SHLD y que inicialmente se hace pasar por la nueva asistente de Tony Stark. Antes de conseguir oficialmente el papel, Johansson se tiñó el pelo de rojo con la esperanza de que este look convenciera al director Jon Favreau de que era la persona ideal para el icónico personaje de cómic. La transformación dio sus frutos, y asumió lo que se convertiría en uno de los papeles más importantes del creciente universo Marvel. Johansson explicó que se sintió personalmente atraída por Natasha. Si bien Viuda Negra es una superheroína muy hábil, también es profundamente humana. Puede que no tenga superpoderes en el sentido tradicional, pero su fuerza proviene de la disciplina, la inteligencia y la resiliencia. Johansson admiraba la pequeña estatura del personaje, pero increíblemente poderosa, emocionalmente reservada pero profundamente consciente del valor de la vida. Tras haber enfrentado repetidamente el peligro y la muerte, Natasha posee una serena profundidad y perspectiva que la hacen cautivadora. Cuando vio por primera vez el ajustado traje negro que usaría en la película, Johansson admitió haber sentido pánico por un breve momento. El atuendo era intimidante y sabía que tendría que interpretar escenas de acción intensas de forma convincente con él. Para prepararse, trabajó en estrecha colaboración con el equipo de especialistas, entrenando rigurosamente para dominar la coreografía de lucha y lograr que sus movimientos fueran creíbles y contundentes en pantalla. Años más tarde, durante la promoción de Viuda Negra, Johansson reflexionó sobre cómo se representó a Natasha en Iron Man 2. Reconoció que el personaje estaba algo hipersexualizado en esta primera aparición, señalando en particular los diálogos que la reducían a una especie de posesión. En aquel momento, lo interpretó como halagador en el contexto de los papeles de Hollywood. Sin embargo, más tarde expresó su satisfacción por la evolución de la interpretación de Natasha con los años, presentando finalmente una representación más sólida, matizada y empoderadora para cuando protagonizó su propia película. Sam Rockwell interpreta a Justin Amer, un fabricante de armas rival, llamativo e inseguro, decidido a competir con Tony Stark.
Amer dirige su propia empresa de defensa y constantemente intenta posicionarse como un igual a Stark, aunque carece de la brillantez y la confianza de Tony. Curiosamente, Rockwell ya había sido considerado para el papel de Tony Stark en Iron Man. Cuando posteriormente le ofrecieron el papel de Amer, lo aceptó sin siquiera leer el guión. En ese momento, admitió que nunca había oído hablar de Justin Amer y que no se había dado cuenta de que en los cómics originales de Marvel el personaje era representado como un hombre de negocios inglés de avanzada edad. Rockwell ya tenía una relación con el director Jon Favreau, tras haber trabajado con él en la película MADE 2001. El guión de Iron Man 2 fue escrito por Justin Theroux, un viejo amigo de Rockwell. Según Rockwell, Favreau y Theroux desarrollaron la idea de Amer y se la presentaron al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Inicialmente, los cineastas consideraron tener un solo villano principal, similar a como Jeff Bridges interpretó a Obadiah Stane en la primera película. Sin embargo, finalmente decidieron dividir los roles antagónicos, con Ivan Vanko como la amenaza principal, mientras que Amer lo apoyaría. Rockwell describió a Justin Amer como enérgico y algo cómico, un alivio cómico valiente, como él lo describió, pero no inofensivo. Bajo el encanto y el humor se esconden la ambición, los celos y una agudeza incisiva. Puede que Amer no sea tan peligroso físicamente como Vanko, pero su ego y desesperación lo convierten en una parte importante del conflicto. Mickey Rourke interpreta a Ivan Vanko, también conocido como Biplas, un brillante físico ruso y exprisionero que diseña un par de látigos eléctricos letales alimentados por su propio reactor de arco. Impulsado por la ira por la desgracia de su padre, Vanko se propone destruir el legado de la familia Stark. El personaje de la película combina elementos de dos villanos de los cómics de Marvel, Biplas y el Dínamo Carmesí. Para prepararse para el papel, Rourke se dedicó a la investigación. Incluso visitó la prisión de Butyrka en Rusia para comprender mejor la mentalidad y la presencia física de alguien que había pasado años encarcelado. Insistió en la autenticidad de la representación del personaje, sugiriendo que gran parte de los diálogos de Vanko se contaran en ruso para mantener el realismo y la intensidad. Rourke también contribuyó enormemente a la distintiva apariencia de Vanko. Propuso dotar al personaje de tatuajes, dientes de oro y un extraño apego a una cacatúa mascota, detalles que le aportaban personalidad e imprevisibilidad. De hecho, Rourke pagó personalmente los dientes de oro y el pájaro para dar vida a su visión. Uno de los tatuajes en su cuerpo decía Loki, el nombre de su perro en la vida real, quien falleció antes del rodaje. Sin embargo, Kevin Feige solicitó que el tatuaje se eliminara digitalmente, ya que podría confundir al público, dado que el personaje de Marvel, Loki, estaba programado para aparecer en Thor. Rourke estaba decidido a no retratar a Ivan como un villano plano y unidimensional. Quería que el público viera profundidad en el personaje, dolor, historia e incluso un rastro de algo redimible bajo la ira. Para él, Vanko no era simplemente malvado. Era producto de la traición y la injusticia. Irónicamente, una de las partes más difíciles del papel para Rourke fue fingir ser un experto en tecnología. Admitió que tenía poco conocimiento de computadoras en la vida real, por lo que interpretar convincentemente a un físico de nivel genio requirió un esfuerzo actoral significativo. Samuel L. Jackson aparece como Nick Fury, el director de SHLD y el hombre que trabaja discretamente entre bastidores para unir a individuos extraordinarios. Fury actúa como supervisor estratégico en la historia, observando atentamente a Tony Stark y guiando los acontecimientos desde la sombra en lugar de meterse directamente en la batalla. Jackson había firmado un ambicioso contrato de 9 películas para interpretar al personaje, lo que indicaba los planes a largo plazo de Marvel de construir un universo cinematográfico conectado con Fury como una de sus figuras centrales. Sin embargo, en Iron Man 2, Fury no participa en ningún combate físico. Al respecto, Jackson comentó con humor que Nick Fury aún no había entrado en su zona de rudeza. En lugar de escenas de acción, Fury mantiene una presencia imponente. Una figura de autoridad aguda y controlada que transmite información, establece límites y le recuerda a Tony que forma parte de algo mucho más grande que él mismo. El director Jon Favreau vuelve a ponerse delante de la cámara para retomar su papel de Happy Hogan, el leal guardaespaldas y chofer de Tony Stark. Aunque a menudo proporciona alivio cómico, Happy también demuestra ser confiable cuando las cosas se ponen peligrosas. Clark Gregg regresa como el agente de SHLD, Bill Coulson,
y mantiene una presencia serena y observadora en el creciente mundo de los superhéroes. Leslie Bibb también retoma su papel como la reportera Christine Everard, quien mantiene la vigilancia mediática sobre Tony Stark. John Slattery interpreta al padre de Tony, Howard Stark, ofreciendo una visión más profunda del legado Stark a través de imágenes de archivo y mensajes grabados. Por otro lado, Gary Sandling interpreta al senador estadounidense Stern, un político decidido a presionar a Tony para que entregue la armadura de Iron Man al gobierno. Favreau mencionó que el nombre del personaje se inspiró en el locutor de radio Howard Stern. Paul Bettany presta nuevamente su voz a JOS, el sistema de inteligencia artificial altamente avanzado de Tony, que lo asiste tanto en batalla como en sus avances científicos. Olivia Munn fue elegida originalmente para un papel pequeño y sin nombre, que posteriormente fue eliminado durante la edición. En cambio, le dieron el papel de Chess Roberts, una reportera que cubre la Stark Expo. Yevgeny Lazarev aparece como Anton Banco, padre de Ivan y expareja de Howard Stark, cuyo pasado alimenta el conflicto central. Kate Mara interpreta a una notificadora judicial que entrega la citación de Tony para comparecer en una audiencia gubernamental. Por último, la leyenda de Marvel, Stan Lee, hace su tradicional cameo interpretándose a sí mismo, aunque en un momento cómico lo confunden con el presentador de televisión Larry King. La película también presenta a varias figuras públicas de la vida real interpretándose a sí mismas, lo que añade un toque de realismo al mundo de Tony Stark, dominado por las celebridades. Entre ellas se encuentran la presentadora de noticias Christiane Amanpour, el comentarista político Bill O'Reilly, el director ejecutivo de Tesla Motors, Elon Musk, y el director ejecutivo de Oracle Corporation, Larry Ellison. Sus apariciones refuerzan la idea de que Tony Stark opera en un mundo estrechamente conectado con la industria, la política y los medios de comunicación reales. El DJ y productor musical Adam Goldstein, quien también aparece brevemente interpretándose a sí mismo, falleció trágicamente antes del estreno de la película. En homenaje, la película se dedicó a su memoria. El director Jon Favreau le dio un toque personal al elegir a su hijo, Max Favreau, como un niño con una máscara de Iron Man durante la batalla de la Stark Expo. En un momento memorable, Tony salva al niño de un dron atacante, creando una breve pero conmovedora interacción. Años después, en 2017, John Watts, director de Spider-Man Homecoming, reveló que le había sugerido al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, que este niño podría ser establecido retroactivamente como un joven Peter Parker. Feige coincidió en que la idea era plausible dentro de la línea temporal del universo cinematográfico de Marvel. Tom Holland, quien posteriormente interpretó a Spider-Man, también apoyó la teoría. Aunque nunca se confirmó formalmente en pantalla, la idea añade una encantadora conexión entre Tony Stark y Peter Parker, insinuando que su relación de mentor-alumno podría haber comenzado, sin saberlo, años antes. Jon Favreau originalmente imaginó a Iron Man como el comienzo de una trilogía completa. En sus planes iniciales, Obadiah Stane, interpretado por Jeff Bridges, sobreviviría a la primera película y evolucionaría gradualmente a Iron Man a lo largo de las secuelas, sirviendo como antagonista a largo plazo. Sin embargo, tras conversaciones con varios guionistas de cómics, incluido Mark Millar, la dirección creativa cambió. Stane finalmente se convirtió en el villano principal de Iron Man en lugar de reservarlo para entregas posteriores. Durante esas conversaciones, Millar argumentó que el Mandarín, un villano importante de los cómics, a quien Favreau inicialmente había considerado para ese papel principal, podría resultar demasiado fantástico para el tono realista que buscaban establecer en la primera película. Favreau coincidió con ese razonamiento. Explicó que veía al Mandarín más como el emperador en Star Wars, Episodio B, El retorno del Jedi, una presencia poderosa e imponente, mientras que el público necesitaba primero una amenaza física más inmediata, similar a Darth Vader en Star Wars, Episodio 4, Una nueva esperanza. En opinión de Favreau, no se puede pasar directamente a rayos que salen de los dedos y elementos altamente místicos sin antes conectar al público con un mundo creíble. La escalada tiene que sentirse merecida. También mencionó en entrevistas que la interpretación del Mandarín en el universo cinematográfico les permitiría explorar una gama más amplia de villanos de los cómics, de forma que encajara con el tono que estaban construyendo. Al mismo tiempo,
Favreau enfatizó que SHLD seguiría desempeñando un papel importante, expandiendo aún más el mundo interconectado que comenzaba a tomar forma. Durante las primeras etapas del desarrollo, Jon Favreau reveló que la secuela abordaría los problemas de Tony Stark con el alcohol. Sin embargo, aclaró que no adaptaría por completo la famosa historia de Demonio en una botella de Marvel Comics, que se centra directamente en la caída de Stark en el alcoholismo. Durante la promoción de Iron Man, Robert Downey Jr. especuló que Tony podría desarrollar un problema con la bebida. Después de todo, Stark estaba lidiando con el envejecimiento, las consecuencias de revelar públicamente su identidad como Iron Man y las complicaciones emocionales de los avances de Pepper Potts en su vida personal. Estas presiones crearon un terreno fértil para el comportamiento autodestructivo. Más tarde, Downey aclaró que la secuela no sería una adaptación estricta del arco cómico de Demonio en una botella. En cambio, la película exploraría lo que describió como el espacio intermedio, el periodo psicológico y emocional entre el origen de Tony como Iron Man y la trama más oscura de los cómics. La película insinuaría inestabilidad e imprudencia sin comprometerse del todo con la narrativa de la adicción severa. Finalmente, la trama del alcoholismo se suavizó. Los ejecutivos del estudio estaban preocupados por el impacto que la representación de Iron Man como alcohólico podría tener en el marketing y las ventas de merchandising. Dado que el personaje se había convertido rápidamente en un ícono mundial, especialmente entre el público más joven, se temía que una representación más oscura pudiera perjudicar la marca. Tras el gran éxito de taquilla de Iron Man en mayo de 2008, Marvel Studios avanzó rápidamente con los planes para una secuela. El estudio fijó una ambiciosa fecha de estreno, el 30 de abril de 2010, lo que demostraba su confianza en la creciente franquicia. En julio de 2008, Jon Favreau firmó oficialmente su regreso como director tras varios meses de negociaciones. Casi al mismo tiempo, Justin Theroux fue contratado para escribir el guión. El guión se basaría en una historia desarrollada en colaboración por Favreau y Robert Downey Jr., lo que permitiría al equipo creativo moldear la historia de Tony Stark de forma más directa. Theroux había coescrito previamente Tropic Thunder, protagonizada por Downey, y fue el propio Downey quien lo recomendó a Marvel. Su relación laboral previa contribuyó a generar confianza y química creativa durante el desarrollo. El animador y director Genndy Tartakovsky contribuyó con el guión gráfico de la película, ayudando a visualizar las secuencias de acción y a estructurar las escenas clave antes de comenzar el rodaje. Mientras tanto, el dibujante de cómics Adi Granov regresó para supervisar el diseño de la armadura de Iron Man, asegurándose de que los trajes mantuvieran una fuerte conexión con sus raíces en los cómics a la vez que evolucionaban visualmente para la secuela. En octubre de 2008, Marvel Studios cerró un acuerdo para filmar Iron Man 2, junto con sus 3 próximas películas planeadas, en Raleigh Studios en Manhattan Beach, California. Este acuerdo proporcionó a Marvel una base de producción estable mientras continuaba construyendo lo que pronto se convertiría en una enorme franquicia interconectada. Solo días después de ese acuerdo, Don Cheadle fue elegido oficialmente para reemplazar a Terrence Howard en el papel de James Rudy Rhodes. El cambio de reparto sorprendió a muchos, ya que Howard había interpretado al personaje en Iron Man. Howard habló públicamente sobre la situación, expresando su frustración y afirmando que no había recibido una explicación clara. Sugirió que las promesas contractuales no se habían cumplido e insinuó que las negociaciones se habían roto de una manera que él consideraba injusta. Informes de Entertainment Weekly indicaron que el director Jon Favreau no disfrutó trabajando con Howard, supuestamente refilmando y cortando varias de sus escenas en la primera película. Sin embargo, el publicista de Howard replicó que tuvo una experiencia positiva en el set, y Marvel Studios se negó a hacer comentarios públicos al respecto. Según la cobertura de la industria, a medida que Favreau y el guionista Justin Theroux reestructuraban la historia de la secuela, el papel de Rhodey se redujo. Dado que Howard había sido el primer actor elegido para la película original, también recibía el salario más alto en ese momento. Marvel lo contactó para reducir su compensación por la secuela. Hubo versiones contradictorias sobre si el equipo de Howard se retiró primero de las negociaciones o si Marvel finalmente decidió seguir adelante. Theroux negó posteriormente las afirmaciones de que la envergadura del papel de Rhodey hubiera fluctuado significativamente durante el desarrollo. Años después, en 2013, Howard volvió a abordar la controversia en entrevistas.
Afirmó que el estudio le había ofrecido una cantidad considerablemente menor de la que creía prometida en su contrato de 3 películas. También alegó que le dijeron que la secuela tendría éxito con o sin él, sin nombrarlo directamente. Howard sugirió además que Robert Downey Jr. había aceptado una compensación que creía originalmente destinada a él, lo que contribuyó a su salida de la franquicia. El cambio de reparto finalmente llevó a Don Cheadle a continuar el papel de Rhodey en múltiples películas posteriores de Marvel, convirtiéndose en una figura destacada en el creciente universo cinematográfico. En enero de 2009, Mickey Rourke y Sam Rockwell iniciaron negociaciones para interpretar a los 2 antagonistas principales de la película. El reparto indicaba que la secuela presentaría múltiples niveles de conflicto en lugar de un solo villano central. Poco después, Rockwell confirmó que aceptaría el papel y que interpretaría a Justin Amer, el ambicioso rival corporativo de Tony Stark. Casi al mismo tiempo, Paul Bettany confirmó que regresaría como la voz de JOBS, el sofisticado sistema de inteligencia artificial de Tony Stark, continuando con su presencia invisible pero esencial en la franquicia. Para el papel de Natasha Romanoff, también conocida como Viuda Negra, Marvel Studios inicialmente inició conversaciones con Emily Blunt. Sin embargo, ella no pudo aceptar el papel debido a una obligación contractual previa para protagonizar los viajes de Gulliver. El conflicto de agenda finalmente llevó a Marvel a elegir a Scarlett Johansson. Mientras tanto, Samuel L. Jackson confirmó que estaba en conversaciones para repetir su papel como Nick Fury, a quien presentó brevemente en la escena postcréditos de Iron Man. Sin embargo, las negociaciones se complicaron debido a desacuerdos contractuales. Jackson reconoció abiertamente que las conversaciones se estancaron en un momento dado, incluso insinuando que podría no regresar como Fury. Finalmente, los problemas se resolvieron, lo que le permitió seguir interpretando al personaje en el creciente universo Marvel. Tras el enorme éxito de Iron Man en mayo de 2008, Marvel Studios comenzó rápidamente a trabajar en una secuela, con el objetivo de estrenarla el 30 de abril de 2010. En julio de 2008, el director Jon Favreau firmó oficialmente su regreso tras varios meses de negociaciones. Casi al mismo tiempo, Justin Theroux fue contratado para escribir el guión. El guión se basaría en una historia desarrollada por Favreau y Robert Downey Jr. Curiosamente, Theroux había coescrito previamente Tropic Thunder, una película protagonizada por Downey, y fue el propio Downey quien lo recomendó a Marvel. Para ayudar a visualizar las secuencias de acción, el animador Hendy Tartakovsky creó los guiones gráficos de la película. Mientras tanto, el artista Adi Granov regresó para supervisar y perfeccionar los diseños de la armadura de Iron Man, asegurándose de que luciera aún más avanzada y visualmente impactante que antes. Para enero de 2009, el casting de los villanos de la película estaba en marcha. Mickey Rourke y Sam Rockwell iniciaron negociaciones para interpretar a 2 antagonistas. Poco después, Rockwell confirmó que asumiría el papel de Justin Amer, un fabricante de armas rival. Al mismo tiempo, Paul Bettany confirmó que volvería a prestar su voz a JOBS, la inteligencia artificial del asistente de Tony Stark. Marvel también inició conversaciones preliminares con Emily Blunt para interpretar a la Viuda Negra. Sin embargo, tuvo que rechazar el papel porque ya estaba comprometida con protagonizar los viajes de Gulliver. Mientras tanto, Samuel L. Jackson confirmó que estaba en conversaciones para repetir su papel de Nick Fury, tras su cameo en la escena postcréditos de la primera película. Sin embargo, disputas contractuales complicaron inicialmente las negociaciones. Jackson declaró abiertamente que las conversaciones se rompieron en un momento dado, incluso insinuando que podría no regresar como Nick Fury. Para febrero de 2009, Jackson y Marvel lograron resolver sus problemas. Finalmente, firmó un notable contrato de 9 películas para interpretar al personaje. Durante los Globos de Oro de 2009, Downey y Rourke hablaron sobre el posible papel de Rourke en una mesa redonda con el periodista David Ansen. Posteriormente, Rourke se reunió con Favreau y Theroux para desarrollar más a fondo su personaje. En un momento dado, Rourke estuvo a punto de abandonar el proyecto porque Marvel inicialmente le ofreció solo $250,000. El estudio finalmente aumentó la oferta y, en marzo de 2009, firmó oficialmente. Ese mismo día, Scarlett Johansson fue elegida oficialmente para interpretar a la Viuda Negra.
Su contrato incluía opciones para múltiples películas, posiblemente incluso futuros proyectos conjuntos como Los Vengadores. Antes de conseguir el papel, Johansson había explorado otros personajes de Marvel que podría interpretar, como el Fantasma Rubio y la Avispa. En abril, se unieron a la película más miembros del reparto, entre ellos Gary Sandling, Clark Gregg y Kate Mara. Con el director asegurado, el guión en desarrollo, los villanos elegidos y las principales estrellas firmando acuerdos para múltiples películas, la secuela se estaba preparando rápidamente, preparando el escenario para una expansión aún mayor del universo cinematográfico de Marvel. La fotografía principal de Iron Man 2 comenzó el 6 de abril de 2009 en el Templo Masónico de Pasadena. Para mantener el proyecto en secreto durante la producción, los realizadores utilizaron el título provisional de Rasputin. La mayor parte del rodaje se llevó a cabo en los estudios Raleigh, que sirvieron como base principal de producción. Sin embargo, también se utilizaron varias localizaciones reales para dotar a la película de una atmósfera realista y auténtica. Del 11 al 13 de mayo, se rodaron escenas en la base aérea Edwards, la misma base militar que se utilizó en la primera película. El director Jon Favreau explicó que el uso de equipo y localizaciones militares reales añadió autenticidad. También mencionó que el paisaje desértico y la amplia pista de vuelo creaban una atmósfera visualmente expansiva que elevaba la escala de la película. Una de las secuencias de acción más importantes de la película, la escena del Gran Premio Histórico de Mónaco, no se rodó en Mónaco. En su lugar, se rodó en el aparcamiento de los estudios Downey. Allí se construyeron grandes y detallados sets en mayo, y el rodaje continuó hasta junio. Originalmente, la producción había obtenido permiso para rodar en Mónaco antes del Gran Premio de Mónaco de 2009. Sin embargo, Bernie Ecclestone retiró posteriormente dicho permiso. Para sortear este contratiempo, los realizadores transportaron un Rolls-Royce Phantom real a Mónaco y filmaron imágenes de fondo del circuito. Los coches de carreras reales se insertaron digitalmente durante la postproducción. El piloto de acción profesional Tanner Faust realizó las escenas de conducción del coche de carreras de Tony Stark. En junio de 2009, se anunció que John Slattery se había unido al reparto para interpretar a Howard Stark, el padre de Tony Stark. Casi al mismo tiempo, Olivia Munn también fue elegida para un papel no revelado. Con decorados elaborados, localizaciones militares reales y la incorporación de actores de alto perfil, la producción estaba en pleno apogeo, acercando la ambiciosa secuela a su finalización. Para una de las grandes tomas exteriores de la Stark Expo en Iron Man 2, el equipo de producción construyó una enorme estructura de pantalla verde en la presa de Sepúlveda. La escala del montaje fue enorme. Cientos de contenedores de carga se apilaron uno encima del otro para crear una pared gigante. Estos contenedores se cubrieron con madera contrachapada y yeso antes de pintarse completamente de verde. Esto permitió al equipo de efectos visuales ampliar digitalmente el entorno de la Stark Expo más adelante, durante la postproducción. Se filmó material exterior adicional en un instituto local, mientras que el resto del entorno de la Expo se creó íntegramente mediante CGI. La combinación de construcción práctica y retoque digital contribuyó a dotar a la escena de realismo y grandiosidad. Para la parte final de la batalla culminante, a la que el equipo apodó la escena del jardín japonés, se construyó un elaborado set dentro de Sony Pictures Studios. El rodaje de la película duró un total de 71 días y la producción finalizó oficialmente el 18 de julio de 2009. La película también incluyó una escena postcréditos que anticipaba el universo Marvel. Esta escena, que muestra el descubrimiento de un misterioso martillo gigante en el desierto, se filmó en el set de Thor. Partes de ese metraje se reutilizaron en Iron Man 2. El director Jon Favreau reveló posteriormente que la escena se rodó con lentes anamórficas para que se ajustara visualmente al aspecto de Thor. Curiosamente, la secuencia fue dirigida por Kenneth Branagh, quien dirigía Thor en ese momento. Este cruce, cuidadosamente coordinado, ayudó a fortalecer el concepto de universo compartido que Marvel Studios estaba construyendo, sentando las bases para historias interconectadas aún más importantes. Durante el rodaje de Iron Man 2, hubo mucha improvisación en el set, especialmente por parte de Robert Downey Jr. Downey añadía con frecuencia diálogos y momentos espontáneos en las escenas, lo que aportaba energía e imprevisibilidad a su actuación. Sin embargo, esta libertad creativa creó grandes desafíos tras bambalinas.
El guionista Justin Theroux tuvo que ajustar constantemente el guión para asegurarse de que la historia general siguiera teniendo sentido. Más tarde describió el proceso como una especie de gimnasia de escritura, mientras trabajaba para unir todas las improvisaciones en una narrativa coherente. La presión de adaptarse a estos cambios era intensa. Theroux admitió que el estrés y la carga de trabajo se volvieron tan abrumadores que lo afectaron físicamente. Le dolió la espalda y estuvo postrado en cama durante un tiempo debido a las consecuencias del proceso. Originalmente, se esperaba que la película adaptara fielmente la famosa historia de El demonio en la botella de los cómics. En esa historia, Tony Stark lucha duramente contra el alcoholismo. Sin embargo, a medida que avanzaba la producción, la película se fue alejando gradualmente de ser una adaptación directa. En diciembre de 2009, The Walt Disney Company realizó una adquisición histórica al adquirir Marvel Entertainment por $4.000 millones. Con esta adquisición, Disney anunció que las futuras películas producidas por Marvel Studios serían distribuidas por el propio estudio de Disney, una vez que expirara el acuerdo de distribución existente de Marvel con Paramount Pictures. Sin embargo, dado que dicho acuerdo seguía vigente durante el rodaje de Iron Man 2, Paramount continuó a cargo de las responsabilidades restantes de producción, la campaña de marketing y la distribución mundial de la película. Así pues, aunque Disney ahora era propietario de Marvel, Iron Man 2 se siguió estrenando bajo el sello de Paramount. En enero de 2010, IMAX Corporation, junto con Marvel y Paramount, anunció que la película tendría un estreno limitado en cines digitales IMAX. Aunque la película no se había filmado con cámaras IMAX, se convirtió a este formato utilizando la tecnología DMR, remasterización de medios digitales, de IMAX. Esto permitió al público experimentar una calidad de imagen y sonido mejorada en pantallas más grandes. La película también se repitió en febrero de 2010. Durante estas grabaciones adicionales, se realizaron algunos cambios en los roles del elenco. La actriz Olivia Munn originalmente tenía un papel diferente en la película, pero este fue eliminado durante la edición. Sin embargo, en lugar de eliminarla por completo, los cineastas le dieron un nuevo papel durante las regrabaciones. Estos ajustes finales, junto con el nuevo respaldo corporativo de Disney, posicionaron a Iron Man 2 como un proyecto clave durante un importante periodo de transición en la historia cinematográfica de Marvel. Para Iron Man 2, los efectos visuales volvieron a ser una parte fundamental para dar vida a la historia. El supervisor general de efectos visuales de la película fue Yannick Sears. Al igual que en la primera película, la mayor parte del trabajo de efectos visuales estuvo a cargo de Industrial Light and Magic, ILM, uno de los estudios de efectos visuales más respetados de la industria. El supervisor de efectos visuales de ILM en el proyecto, Ben Snow, explicó posteriormente que la secuela fue aún más exigente que la película original. Según Snow, el director Jon Favreau exigió mucho más al equipo esta vez. La acción era más intensa, los entornos más complejos y las expectativas de realismo habían aumentado significativamente. Snow describió la creación digital de los trajes de Iron Man como un proceso extremadamente detallado y técnico. Los trajes no eran simples modelos CGI, sino que se construyeron pieza por pieza con precisión mecánica. Cada panel, articulación y componente móvil debía parecer funcional, como si realmente existiera en el mundo real. Los artistas primero diseñaron modelos 3D de la armadura con gran detalle. Luego, animaron cómo se movería, desplazaría y encajaría cada segmento. Cuando Tony Stark se pone el traje, la armadura no simplemente aparece, sino que se ensambla a su alrededor en una secuencia mecánica creíble. Esto significó que los animadores tuvieron que coreografiar cuidadosamente cada parte móvil para que pareciera obra de ingeniería en lugar de magia. La iluminación fue otro factor crucial. Los trajes digitales debían reflejar su entorno con precisión, ya fuera Stark en un laboratorio brillantemente iluminado, volando por el cielo o luchando de noche. ILM estudió superficies metálicas reales para replicar cómo la luz rebota, aparecen los arañazos y se distorsionan los reflejos en las armaduras curvas. También tuvieron que integrar a la perfección elementos prácticos con digitales. En algunas escenas, Downey usó piezas físicas parciales del traje en el set, como la placa del pecho o los componentes de los brazos. En otras escenas, el traje completo era digital. El reto era asegurar que el público no pudiera distinguir dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la CGI.
Dado que la secuela incluyó más trajes de Iron Man, más secuencias de vuelo y batallas a gran escala con múltiples personajes con armadura, la carga de trabajo aumentó drásticamente en comparación con la primera película. Según Snow, las mayores expectativas de Favreau finalmente impulsaron al equipo a mejorar su técnica, lo que resultó en diseños de armadura más refinados, transformaciones más fluidas y secuencias de acción más dinámicas que las que el público había visto antes. Al hablar sobre el proceso de efectos visuales en Iron Man 2, el supervisor de ILM, Ben Snow, explicó cómo evolucionó su enfoque desde la primera película. En el Iron Man original, el equipo intentó aprovechar al máximo los trajes prácticos creados por Legacy Effects, anteriormente Stan Winston Studio. Estos trajes físicos aportaron a los actores peso y textura reales ante la cámara, lo que ayudó a que el personaje se ajustara a la realidad. Sin embargo, para la secuela, el director Jon Favreau confiaba más en el poder de la CGI. Las escenas de acción más extensas y las transformaciones más complejas de los trajes hicieron que el trabajo completamente digital fuera más práctico y flexible. Legacy Effects seguía creando trajes prácticos parciales, conocidos como trajes de fútbol americano. Estos solían incluir el torso, la placa pectoral y el casco, a veces con brazos parciales. Sin embargo, los brazos y las piernas completos solían añadirse digitalmente posteriormente. Para Iron Man 2, los efectos visuales jugaron un papel fundamental en la estética y la escala de la película. Industrial Light and Magic, ILM, se encargó de la mayor parte del trabajo, con 527 tomas de efectos visuales. Para crear la armadura, los entornos y las secuencias de acción, altamente detallados, el equipo utilizó software avanzado como Maya, que les permitió modelar, animar y renderizar elementos digitales complejos con precisión. Otra empresa clave, Perception, contribuyó con más de 125 tomas a la película. Su trabajo se centró principalmente en la tecnología futurista y las interfaces de usuario. Diseñaron el elegante y transparente smartphone LG de Tony Stark, un dispositivo ficticio de vanguardia que reflejaba la genial innovación de Stark. Perception también ayudó a crear los fondos digitales para la Stark Expo, dotando al evento de una atmósfera imponente y de alta tecnología. Además, desarrollaron las complejas interfaces informáticas que se ven a lo largo de la película, incluyendo las pantallas táctiles tipo mesa de centro y el entorno holográfico del laboratorio donde Stark interactúa con datos flotantes y proyecciones 3D. Estos diseños de interfaz se convirtieron en un estilo visual definitorio para la tecnología cinematográfica de Marvel en el futuro. En total, 11 estudios de efectos visuales diferentes colaboraron en la película. Cada uno se encargó de diferentes secuencias o especialidades técnicas, desde la animación de trajes hasta la destrucción a gran escala y los entornos digitales. El esfuerzo conjunto de estos estudios dio como resultado una de las películas de superhéroes visualmente más ambiciosas de su época, combinando elementos prácticos con CGI de vanguardia para expandir aún más el mundo de Marvel. La banda sonora de Iron Man 2 se basó en gran medida en la energía del rock de alto voltaje. Un álbum especial con música de AC/DC fue lanzado el 19 de abril de 2010 por Columbia Records. El álbum estuvo disponible en al menos 3 ediciones diferentes. La edición básica incluía el CD estándar. La edición especial lo ampliaba con un CD de 15 pistas, un libreto de 32 páginas y un DVD con entrevistas, imágenes del detrás de cámaras y videos musicales. La edición de lujo fue aún más allá, incluyendo todo lo de la edición especial, además de una reproducción de una de las primeras apariciones de Iron Man en cómics, lo que la hizo especialmente atractiva para coleccionistas. Curiosamente, solo 2 de las canciones de AC/DC del álbum aparecen en la película. El álbum funcionó más como una recopilación de homenaje que celebraba la conexión de la banda con la personalidad hard rock de Iron Man que como una banda sonora directa. Además de AC/DC, la banda sonora de la película también incluía canciones de otros artistas conocidos, como Average White Band, The Clash, Queen, Daft Punk, Pac y Beastie Boys. La combinación de rock clásico, funk, punk, hip hop y música electrónica contribuyó a reforzar la personalidad audaz y rebelde de Tony Stark, fusionando arrogancia, energía y actitud con el tono general de la película. La banda sonora oficial de Iron Man 2 se lanzó el 20 de julio de 2010 bajo el título Iron Man 2, Original Motion Picture Score.
El álbum incluye 25 temas que capturan la acción, la emoción y el tono desbordante de la película. La banda sonora fue compuesta por John Debney, quien aportó una gran energía orquestal a la secuela. Colaboró con Tom Morello, conocido como el guitarrista de Rise Against the Machine. La participación de Morello añadió una poderosa influencia rockera, ayudando a que la música encajara con la personalidad audaz y enérgica de Tony Stark. Además, el legendario compositor Richard M. Sermon, miembro del famoso dúo Sermon Brothers, contribuyó con la canción principal de la Stark Expo, titulada Make Way for Tomorrow Today. La alegre melodía de inspiración retro fue diseñada para sonar como un himno futurista clásico, encajando a la perfección con la presentación optimista y de estilo showman de la Stark Expo en la película. En conjunto, la banda sonora orquestal, los elementos rockeros y la nostálgica música temática crearon una banda sonora que equilibraba espectáculo, tecnología y personalidad, reflejando el mundo en evolución de Iron Man. En la Comic Con de San Diego de 2009, los fans pudieron ver un adelanto de Iron Man 2 a través de un tráiler de 5 minutos mostrado exclusivamente a los asistentes. Para hacer la promoción más inmersiva, actores vestidos como reclutadores de Industrias Stark recorrieron el recinto de la convención repartiendo tarjetas de presentación. Estas tarjetas invitaban a los fans a postularse para trabajar en Industrias Stark, difuminando la línea entre ficción y realidad en una ingeniosa estrategia de marketing. Al mismo tiempo, se lanzó un sitio web ficticio de Industrias Stark. El sitio presentaba un memorando en servilleta digital, supuestamente escrito por Tony Stark a Pepper Potts, anunciando que Industrias Stark ya no fabricaría armas. Otra sección del sitio permitía a los fans completar una solicitud de empleo en línea, ampliando aún más la experiencia interactiva. Previo al estreno de Iron Man 2, Marvel expandió la historia a otros formatos para generar emoción y profundizar el universo. El autor Alexander C. Irvine adaptó el guión de la película en una novelización, también titulada Iron Man 2. El libro se publicó en abril de 2010, brindando a los fans la oportunidad de experimentar la historia con mayor detalle antes o durante el estreno de la película en cines. Las novelizaciones suelen incluir escenas ampliadas y detalles de los personajes que podrían no aparecer completamente en pantalla, lo que añade mayor profundidad a la narrativa. Al mismo tiempo, Marvel Comics lanzó una miniserie de cómics de 4 números titulada Iron Man vs. V+. Esta serie introdujo la versión cinematográfica de V+ en el universo de cómics de Marvel, lo que ayudó a conectar la adaptación cinematográfica con el material original. Además, en abril de 2010 se publicó un cómic precuela de 3 números titulado Iron Man 2, Identidad Pública. Esta miniserie sirvió de puente entre la primera película y la secuela, explorando las consecuencias de que Tony Stark se revelara públicamente como Iron Man y el impacto que esa decisión tuvo en el mundo que lo rodeaba. A través de novelas y cómics, Marvel se aseguró de que Iron Man 2 no fuera solo una película, sino una historia multiplataforma que se extendía a través de libros y cómics, fortaleciendo el creciente universo Marvel. Una adaptación de Iron Man 2 a videojuego se lanzó en Norteamérica el 4 de mayo de 2010. El juego fue publicado por Sega, que se encargó de todas las versiones para consola. La historia del juego fue escrita por Matt Fraction, conocido por su trabajo en la serie de cómics de Invincible Iron Man. Esto ayudó a asegurar que la narrativa del juego se sintiera conectada con las raíces del personaje en los cómics, en lugar de simplemente recrear la trama de la película. Diferentes estudios desarrollaron diferentes versiones del juego. La versión para Wii fue creada por id Baltic Software, mientras que la versión para móviles fue publicada por Gameloft. El tráiler mostrado en la Comic Con de San Diego reveló varios villanos que aparecerían en el juego. Uno de los principales antagonistas era Crimson Dynamo, un clásico enemigo de Iron Man de los cómics. El tráiler también confirmó que Don Cheadle y Samuel L. Jackson retomaron sus papeles prestando sus voces a James Rudy Rhodes y Nick Fury, respectivamente. Además de Crimson Dynamo, el juego contó con enemigos adicionales, como AIM, Roxxon Energy Corporation y Ultimo. En esta versión de la historia, Ultimo es representado como un hombre llamado Kearson DeWitt, quien opera un enorme traje blindado. El tráiler también reveló que la armadura Crimson Dynamo la usa el general Valentín Satalov. A pesar de su ambicioso plantel de villanos y su amplia historia, el juego recibió críticas generalmente desfavorables. En Metacritic,
Tanto la versión para PlayStation 3 como la para Xbox 360 obtuvieron una puntuación del 41%, lo que refleja las críticas a la mecánica de juego y la ejecución general. Si bien la película continuó impulsando el éxito cinematográfico de Marvel, la adaptación del videojuego tuvo dificultades para igualar ese éxito en el mundo de los videojuegos. Iron Man 2 se estrenó mundialmente el 26 de abril de 2010 en el icónico Teatro El Capitán de Hollywood, Los Ángeles. El evento, con su alfombra roja, marcó uno de los estrenos de superhéroes más importantes del año, atrayendo a importantes miembros del reparto y la atención de la industria. Tras el estreno, la película se estrenó internacionalmente de forma escalonada entre el 28 de abril y el 7 de mayo en 54 países. En total, se proyectó en 6.764 cines de todo el mundo, incluyendo 48 salas IMAX. En Estados Unidos, la película se estrenó con éxito el 7 de mayo de 2010 en 4.380 cines, 181 de los cuales eran pantallas IMAX. Aunque la película no se rodó originalmente con cámaras IMAX, se formateó especialmente para su presentación en IMAX con el fin de mejorar la experiencia de acción a gran escala. El estudio adelantó estratégicamente las fechas de estreno internacional para generar impulso antes de la Copa Mundial de la FIFA 2010, con el objetivo de captar la atención del público global antes de que el evento deportivo mundial acaparara la atención de los medios. Es importante destacar que Iron Man 2 forma parte oficialmente de la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel, UCM. La fase 1 sentó las bases del enfoque narrativo interconectado de Marvel, que finalmente condujo a la película coral Los Vengadores. Iron Man 2 jugó un papel clave en la expansión de ese universo al introducir nuevos personajes, organizaciones e hilos argumentales que conectarían futuras películas. El 28 de septiembre de 2010, Paramount Home Entertainment lanzó Iron Man 2 en DVD y Blu-ray. Este lanzamiento doméstico permitió a los fans revisitar la película con material adicional, contenido entre bastidores y una presentación en alta definición. Posteriormente, la película se incluyó en una caja especial de colección de 10 discos titulada Marvel Cinematic Universe, Phase 1 Avengers Assembled. Esta colección reunió todas las películas de la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel, ofreciendo a los fans un conjunto completo de los primeros capítulos de la saga en un solo paquete. Esta caja fue lanzada el 2 de abril de 2013 por Walt Disney Studios Home Entertainment, lo que refleja el control total de Disney sobre la distribución de medios domésticos de Marvel tras la adquisición de Marvel Entertainment. Estos lanzamientos ayudaron a consolidar el lugar de Iron Man 2 como un capítulo esencial en la era fundacional del UCM. Iron Man 2 fue un gran éxito comercial en la taquilla mundial. En Estados Unidos y Canadá, la película recaudó $312,4 millones. A nivel internacional, recaudó $311,5 millones adicionales, alcanzando un total mundial de $623,9 millones. El presupuesto de producción de la película fue de aproximadamente $170 millones, con una inversión estimada de $150 millones en marketing y promoción a nivel mundial. Esta masiva campaña promocional incluyó colaboraciones con marcas, estrenos internacionales y una agresiva campaña publicitaria. Gracias a un acuerdo de distribución vigente, Paramount Pictures recibió el 8% de los ingresos de taquilla, mientras que el resto se destinó a The Walt Disney Company tras la adquisición de Marvel. En general, Iron Man 2 no solo resultó rentable, sino que también consolidó las bases del creciente universo cinematográfico de Marvel, confirmando el gran atractivo global de la franquicia, más allá del éxito de la primera película. Iron Man 2 se estrenó con un gran éxito en Estados Unidos y Canadá. Solo en su primer día, la película recaudó $51 millones, incluyendo $7,5 millones en las proyecciones de preestreno del jueves por la noche. Al final de su fin de semana de estreno, había alcanzado la asombrosa cifra de $128 millones. En ese momento, esto la convirtió en el quinto fin de semana de estreno con mayor recaudación de la historia, solo por detrás de Batman, El Caballero de la Noche, Spider-Man 3, la saga Crepúsculo, Luna Nueva y Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Muerto. También se convirtió en el fin de semana de estreno con mayor recaudación de 2010 hasta ese momento y marcó el mayor estreno en la historia de Paramount Pictures. En promedio,
La película recaudó aproximadamente $29.252 por sala, lo que demuestra una fuerte demanda en todo el país. Las proyecciones en IMAX también jugaron un papel importante. La película generó $9,8 millones solo en salas IMAX, estableciendo un nuevo récord para el fin de semana de estreno con mayor recaudación para un estreno en IMAX 2D. Superó el récord anterior de Star Trek, que se había estrenado con $8,5 millones en IMAX. A finales de año, Iron Man 2 se posicionó como la tercera película más taquillera de 2010 en Estados Unidos y Canadá. Terminó detrás de Toy Story 3 y Alicia en el País de las Maravillas, consolidando su posición como uno de los mayores éxitos de taquilla del año. Iron Man 2 comenzó con fuerza su lanzamiento internacional, lanzándose en 6 mercados europeos el miércoles 28 de abril de 2010, donde debutó en el número 1. Solo ese día de estreno, recaudó $2,2 millones. Durante sus primeros 5 días en 53 mercados internacionales, la película recaudó la impresionante cifra de $100,2 millones, con un promedio de $14.814 por sala, un comienzo potente que demostró el atractivo global de la marca Marvel. Las proyecciones en IMAX también tuvieron un rendimiento excepcional en el extranjero. IMAX Corporation reportó una recaudación internacional de $2,25 millones, estableciendo un nuevo récord para un estreno en IMAX 2D. Esto superó el récord anterior de Transformers, La Venganza de los Caídos, que había recaudado $2,1 millones en su debut en IMAX. A finales de 2010, Iron Man 2 se situó como la séptima película más taquillera a nivel internacional del año. Quedó por detrás de varios grandes éxitos mundiales, como Toy Story 3, Alicia en el País de las Maravillas, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Parte 1, Origen, Shrek para siempre y la saga Crepúsculo, Eclipse. Su sólido desempeño internacional reforzó el creciente dominio global de Marvel y confirmó que Iron Man se había convertido en una franquicia mundial, no solo en un éxito nacional. En cuanto a la crítica, Iron Man 2 recibió críticas generalmente positivas, aunque más dispares en comparación con su predecesora. En Rotten Tomatoes, el 72% de 299 críticos le dieron a la película una reseña positiva, con una calificación promedio de 6,6 sobre 10. El consenso de la crítica del sitio web declaró: "No es la misma innovación que Iron Man, pero esta secuela se acerca con actuaciones sólidas y una trama llena de acción". Por otro lado, Metacritic, que utiliza un sistema de puntuación ponderada, le otorgó a la película una puntuación de 57 sobre 100 basándose en 40 críticos. Esta calificación se enmarca en la categoría de reseñas mixtas o promedio. Muchos críticos elogiaron a Robert Downey Jr. por ofrecer una vez más una actuación carismática y entretenida como Tony Stark. Su humor, confianza y presencia en pantalla fueron ampliamente considerados los puntos fuertes de la película. Sin embargo, los críticos a menudo señalaron que la secuela no alcanzó la frescura ni la narrativa más concisa de la Iron Man original. Algunos sintieron que la trama estaba sobrecargada con la preparación para futuras películas de Marvel, lo que diluyó ligeramente el conflicto central. Las reacciones del público fueron más entusiastas. Según CinemaScore, los espectadores le dieron a la película una calificación promedio de A en una escala de A y a F, la misma que obtuvo la primera película. En general, mientras que los críticos consideraron que Iron Man 2 era un paso atrás respecto a la innovadora película original, el público la recibió como una emocionante continuación del creciente universo cinematográfico de Marvel. Los críticos ofrecieron diversas reacciones reflexivas a Iron Man 2, a menudo reconociendo sus puntos fuertes al compararla con la original. Brian Lorre, de Variety, comentó que la secuela no fue tan disfrutable como su predecesora, pero finalmente concluyó que para cuando se disipe el humo, servirá, sugiriendo que, si bien puede que no supere a la primera película, sigue ofreciendo un entretenimiento sólido. Anthony Lane, quien escribe para The New Yorker, apreció el tono más ligero de la película. Señaló que era refrescante ver a un héroe de cómic que no se lamenta constantemente por sus poderes, sino que los disfruta abiertamente e incluso defiende su derecho a tenerlos. David Edelstein, en la revista New York Magazine, observó que la película no alcanzó la profundidad emocional lograda por las raras secuelas que superaron a las originales, en particular Superman 2 y Spider-Man 2. Sin embargo,
Añadió que Iron Man 2 sigue manteniendo un ritmo bastante bueno, reconociendo su constante valor de entretenimiento. El legendario crítico Roger Ebert le otorgó a la película 3 de 4 estrellas. La describió como una secuela pulida y llena de energía que, si bien no es tan sólida como la Iron Man original, sigue brillando gracias a la peculiar y carismática actuación de Robert Downey Jr. Por su parte, Frank Lovese, de Film Journal International, ofreció una perspectiva más temática. Como es guionista de Marvel Comics, apreció que la secuela no presentara a Tony Stark como un héroe completamente transformado. En cambio, señaló que la humanidad imperfecta de Stark se acentúa aún más, fusionando cuestiones de identidad con fantasía de alta tecnología de forma convincente. En general, el consenso crítico sugirió que, si bien Iron Man 2 no superó a su innovadora predecesora, se mantuvo como una secuela dinámica y centrada en los personajes que continuó construyendo el universo Marvel en expansión. En el sitio web de reseñas Rotten Tomatoes, Iron Man 2 recibió un 72% de aprobación por parte de 299 críticos, con una puntuación promedio de 6.6 sobre 10. En resumen, a la mayoría de los críticos les gustó la película, pero no tanto como a la primera. La opinión general fue que, si bien no era tan novedosa ni emocionante como la primera, ofrecía actuaciones sólidas y mucha acción. En Metacritic, que calcula una puntuación promedio ponderada, la película obtuvo 57 sobre 100 basándose en 40 críticos. Esta puntuación sugiere críticas mixtas o regulares. Muchos críticos elogiaron a Robert Downey Jr. por su enérgica y carismática interpretación de Tony Stark, pero en general consideraron que la secuela no alcanzó el mismo nivel que la primera película. El público, sin embargo, respondió de forma más positiva. Según las encuestas realizadas por CinemaScore, los espectadores le dieron a la película una calificación de A en una escala de A y a F, la misma alta calificación que recibió la primera película de Iron Man. Algunos críticos ofrecieron opiniones más detalladas. Brian Lorre, de Variety, afirmó que, si bien Iron Man 2 no fue tan disfrutable como su predecesora, en general sería un éxito y un buen desempeño comercial. Anthony Lane, de The New Yorker, elogió el personaje de Tony Stark. Señaló que era refrescante ver a un superhéroe que no sufre constantemente por sus poderes, sino que los disfruta abiertamente e incluso defiende su derecho a hacerlo. David Edelstein, de New York Magazine, admitió que la película no tuvo la misma profundidad emocional que secuelas famosas como Superman 2 y Spider-Man 2, consideradas mejores que las originales. Sin embargo, consideró que Iron Man 2 se desarrolló con fluidez y siguió siendo entretenida. El legendario crítico Roger Ebert le dio a la película 3 de 4 estrellas. La describió como una secuela pulida y llena de energía, no tan sólida como la original, pero aún así efectiva gracias a la actuación única y cautivadora de Robert Downey Jr. Frank Lovese, quien escribe para Film Journal International, ofreció una perspectiva más reflexiva. Le gustó que Tony Stark no se convierta repentinamente en una persona completamente diferente en la secuela. En cambio, sigue siendo imperfecto y humano bajo el traje metálico, y la película explora cuestiones más profundas sobre la identidad, fusionándolas con fantasía de alta tecnología. Por otro lado, no todos quedaron impresionados. Kirk Vonnegut, de The Hollywood Reporter, criticó duramente la película. Argumentó que todo lo divertido y emocionante de la primera película había desaparecido en la secuela. Según él, Iron Man 2 sustituyó el encanto y la claridad por acción estridente, una narrativa confusa, demasiados villanos, acrobacias innecesarias y tramas mal desarrolladas. En general, la respuesta a Iron Man 2 fue mixta. Si bien el público la disfrutó y elogió la actuación de Robert Downey Jr., muchos críticos consideraron que carecía de la frescura y la fuerza emocional que hicieron destacar a la película original. Iron Man 3 se estrenó el 3 de mayo de 2013 por Walt Disney Studios Motion Pictures, después de que The Walt Disney Company adquiriera Marvel Entertainment. Aunque Jon Favreau dirigió las dos primeras películas de Iron Man, decidió no volver como director para la tercera entrega. Sin embargo, apareció en la película, retomando su papel como el fiel amigo y jefe de seguridad de Tony Stark, Happy Hogan. El elenco principal también regresó. Robert Downey Jr. regresó como Tony Stark / Iron Man, Gwyneth Paltrow regresó como Pepper Potts y Don Cheadle interpretó una vez más a James Rhodey Rhodes.
Esta vez, la película fue dirigida por Shane Black a partir de un guión escrito por Drew Pearce. La película también presentó nuevos personajes clave. Guy Pearce interpretó a Aldrich Killian, un científico y emprendedor con peligrosas ambiciones. Ben Kingsley interpretó a Trevor Slattery, un actor desempleado que se hace pasar por el temido terrorista conocido como el Mandarín, lo que añadió un giro sorprendente a la historia. En general, Iron Man 3 marcó una nueva dirección creativa para la franquicia, manteniendo intacto su elenco principal. Con un nuevo director, giros inesperados y una carga emocional más profunda, Iron Man 3 demostró que el hombre dentro del traje importaba más que la propia armadura. No fue una simple secuela de superhéroes, fue una poderosa exploración de la identidad, el miedo y la redención, cerrando la trilogía de Iron Man con una nota alta e inolvidable. Tras redefinir el cine moderno de superhéroes, Iron Man puso el listón increíblemente alto, y en 2010, Iron Man 2 llegó con mayores expectativas, más acción y aún más presión sobre Tony Stark. Ahora que el mundo conoce su identidad, el genio multimillonario Tony Stark se enfrenta a nuevos enemigos, una creciente tensión política y las consecuencias de vivir bajo los focos. Iron Man 2 es una película estadounidense de superhéroes de 2010 inspirada en el personaje Iron Man de Marvel Comics. La película fue producida por Marvel Studios y distribuida por Paramount Pictures. Es la secuela de Iron Man y la tercera entrega del universo cinematográfico de Marvel. La película fue dirigida por Jon Favreau y escrita por Justin Theroux. En el papel principal, Robert Downey Jr. regresa como Tony Stark, el brillante inventor multimillonario que opera como Iron Man. Le acompañan Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Mickey Rourke y Samuel L. Jackson en importantes papeles secundarios. La historia se desarrolla después de que Tony Stark revelara públicamente que es Iron Man. En lugar de mantener su identidad en secreto, acepta ser el centro de atención. Sin embargo, esta decisión trae nuevos problemas. El gobierno de Estados Unidos lo presiona para que entregue la tecnología del traje de Iron Man, creyendo que debería pertenecer al ejército. Tony se niega, convencido de que no se puede confiar a nadie más algo tan poderoso. Al mismo tiempo, Tony esconde una grave crisis personal. La misma tecnología que lo mantiene con vida, el reactor de arco en su pecho, está envenenando lentamente su cuerpo. Aunque el mundo lo ve como seguro e intocable, él sabe que quizá no le quede mucho tiempo. Mientras tanto, en Rusia, un científico brillante pero amargado llamado Ivan Vanko construye su propio traje avanzado impulsado por una tecnología similar. Impulsado por la ira y el deseo de venganza contra la familia Stark, Vanko se presenta como un nuevo y peligroso enemigo. Cree que el éxito de Tony se basó en el trabajo robado y la injusticia familiar y está decidido a hacerlo sufrir públicamente. A medida que aumenta la presión del gobierno, los rivales corporativos y los enemigos poderosos, Tony debe enfrentarse tanto a las amenazas externas como a su propia mortalidad. La película combina acción, emoción y espectáculo, a la vez que amplía el universo de superhéroes que conecta a estos personajes. El trabajo en una secuela de Iron Man comenzó en mayo de 2008, poco después de que el éxito masivo de la primera película demostrara que el público estaba listo para un nuevo tipo de universo de superhéroes. Con el impulso cobrando impulso rápidamente, Marvel Studios actuó con rapidez para continuar la historia. En julio de ese mismo año, Justin Theroux se incorporó oficialmente para escribir el guión, mientras que Jon Favreau firmó para regresar como director. El equipo creativo buscaba coherencia en el tono y la visión, y mantener a Favreau se consideró esencial para mantener el espíritu de la primera película. Se confirmó que Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow y Samuel L. Jackson repetirían sus papeles de Iron Man. Sin embargo, hubo un cambio importante en el reparto. Don Cheadle asumió el papel de James Rhodey Rhodes, reemplazando a Terrence Howard de la primera película. Este cambio marcó un cambio notable, pero permitió que el personaje siguiera desempeñando un papel importante en el creciente universo de los superhéroes. A medida que la producción avanzaba a principios de 2009, el reparto secundario se expandió significativamente. Mickey Rourke, Sam Rockwell y Scarlett Johansson se unieron a la película, aportando nueva energía y protagonismo a la secuela. El rodaje comenzó en abril de 2009 y continuó hasta julio de ese año. Al igual que la primera película, la mayor parte del rodaje tuvo lugar en California. Sin embargo,
Una importante secuencia de acción se filmó en Mónaco, lo que añadió un glamuroso contexto internacional a la historia y aumentó la escala de la producción. A diferencia de su predecesora, que combinó efectos digitales con trajes físicos y técnicas de rodaje, esta secuela se basó mucho más en imágenes generadas por computadora. Los trajes de Iron Man, en particular, se crearon en gran medida mediante CGI, lo que permitió movimientos más fluidos, escenas de acción complejas y secuencias visualmente ambiciosas que traspasaron los límites tecnológicos de lo que la primera película pretendía. Iron Man 2 tuvo su gran estreno en el Teatro El Capitán de Hollywood, Los Ángeles, el 26 de abril de 2010. La película se estrenó en Estados Unidos el 7 de mayo, convirtiéndose oficialmente en parte de la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel, que continuaba construyendo el mundo interconectado de los superhéroes. Cuando se estrenó en cines, la crítica elogió ampliamente a Robert Downey Jr. por su carismática y segura interpretación de Tony Stark. Sin embargo, muchos críticos consideraron que la secuela no alcanzó la frescura ni el impacto de Iron Man. Si bien entretenida y visualmente impresionante, a menudo se la consideró ligeramente inferior a la revolucionaria primera entrega. A pesar de las comparaciones dispares, la película fue un gran éxito comercial. Recaudó más de $623 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la séptima película más taquillera de 2010. Sus logros visuales también fueron reconocidos durante la temporada de premios. La película recibió una nominación a Mejores Efectos Visuales en la 83ª edición de los premios Oscar, entre otros galardones. La historia de Tony Stark continuó unos años después con el estreno de Iron Man 3 de enero de 2013, ampliando aún más su trayectoria dentro del creciente universo Marvel. En Rusia, la noticia de que Tony Stark ha revelado públicamente que es Iron Man se difunde rápidamente por televisión y periódicos. El mundo aún reacciona a su audaz confesión y la historia trasciende Estados Unidos. Entre quienes observan se encuentra Ivan Banco. Está de luto por la reciente muerte de su padre, Anton Banco, ex empleado de Industrias Stark. Anton trabajó estrechamente con Howard Stark, el padre de Tony, pero su relación terminó en amargura y desgracia. Anton murió en la pobreza, lleno de resentimiento, creyendo que sus contribuciones fueron robadas y su nombre borrado de la historia. Mientras Ivan observa cómo Tony es celebrado como héroe y genio tecnológico, su dolor se transforma en ira. Cree que la familia Stark construyó su legado con el trabajo que legítimamente le correspondió a su padre. Decidido a demostrar que Tony Stark no es único, Ivan comienza a trabajar con los viejos planos de Industrias Stark que Anton dejó. Con esos planos, Ivan construye con éxito su propio reactor de arco en miniatura, la misma poderosa fuente de energía que mantiene vivo a Tony y alimenta el traje de Iron Man. Con este descubrimiento, pone en marcha su venganza, preparándose para desafiar al hombre al que culpa del sufrimiento y la humillación de su padre. Transcurren 6 meses desde la revelación pública de Tony. Decidido a honrar la visión de su padre, Tony Stark decide revivir la legendaria Stark Expo, una gran muestra de innovación y tecnología creada originalmente por Howard Stark. Reabre la Expo en Flushing Meadows Corona Park de la ciudad de Nueva York, presentándola como una celebración del futuro y un homenaje al sueño de su padre de cambiar el mundo a través de la ciencia. Mientras el mundo lo aplaude, la presión continúa creciendo entre bastidores. El gobierno de Estados Unidos exige acceso a los trajes de Iron Man, argumentando que armas tan poderosas no deberían permanecer en manos privadas. Al mismo tiempo, el rival comercial de Tony, Justin Amer, intenta posicionarse como una alternativa más responsable en la industria de defensa. Tony se niega a entregar su tecnología a nadie. Cree firmemente que solo a él se le puede confiar algo tan peligroso. En su propia fiesta de cumpleaños, Tony Stark se vuelve aún más imprudente. Agobiado por la creencia de que se está muriendo, bebe en exceso y empieza a presumir con el traje de Iron Man puesto. Lo que empieza como una celebración se convierte en un espectáculo incómodo, pues sus bromas se vuelven destructivas y peligrosas. Sus allegados observan conmocionados cómo pierde el control. Harto del comportamiento autodestructivo de Tony, su mejor amigo, el teniente coronel de la Fuerza Aérea de los CE, James Rudy Rhodes, decide intervenir. Rhodey se pone uno de los prototipos de armadura de Stark para intentar detenerlo. Los dos amigos se enfrentan en una caótica y encarnizada pelea dentro de la mansión, destrozando paredes y la casa en el proceso.
Ninguno gana realmente. La pelea termina en un tenso punto muerto. Al darse cuenta de que no se puede confiar en Tony en su estado actual, Rhodey toma el prototipo de armadura y lo entrega a la Fuerza Aérea de los CEU, creyendo que es lo más responsable. Poco después, Tony se enfrenta a Nick Fury. Director de SHL de Fury revela una gran verdad. Natalie Rusman es en realidad la agente Natasha Romanoff, una agente encubierta encargada de vigilar a Tony. Fury también le confiesa que conoció personalmente a su padre, Howard Stark, uno de los fundadores de SHLD. Fury descubre entonces la historia más profunda del conflicto. Howard Stark y Anton Banco inventaron juntos la tecnología del reactor de arco. Sin embargo, cuando Anton intentó vender la tecnología para obtener ganancias, Howard lo deportó. Tras regresar a la Unión Soviética, Anton fue enviado al Gulag, donde su vida y reputación fueron destruidas. Esta historia alimentó la amargura que heredó Iván Banco. Antes de irse, Fury le entrega a Tony una colección de antiguos materiales de investigación de su padre. Mientras los estudia, Tony descubre algo extraordinario oculto en una maqueta de la Stark Expo de 1974, un sutil diagrama incrustado en el diseño. Revela la estructura atómica de un nuevo elemento desconocido hasta ahora. Con la ayuda de su avanzado sistema de inteligencia artificial, JRBS, Tony analiza la estructura y se da cuenta de que este nuevo elemento podría reemplazar el núcleo de paladio que lo está envenenando. Usando su ingenio y recursos, sintetiza con éxito el elemento y lo instala en su reactor de arco. El resultado es inmediato. El nuevo núcleo estabiliza su condición, salvándole la vida y devolviéndole sus fuerzas. Por primera vez en meses, Tony ya no se siente moribundo y está listo para enfrentar las amenazas que lo acechan. Cuando Tony Stark descubre que Iván Banco sigue vivo, se dirige de inmediato a la Stark Expo, donde Justin Amer prepara una gran demostración para eclipsarlo. Amer presenta una nueva línea de drones militares blindados, presentándolos como el futuro de la tecnología de defensa. Liderando la presentación está James Rhodes, ahora con una versión fuertemente armada del prototipo de armadura confiscado de Tony. El traje mejorado ha sido rebautizado como máquina de guerra, equipado con armas avanzadas y diseñado para el combate. Justo cuando Tony llega para advertir a Rhodey del peligro, todo se descontrola. Desde un lugar remoto, Banco piratea todo el sistema de Amer. Toma el control de los drones, sorprendentemente, también de la armadura de máquina de guerra de Rhodey. En segundos, la manifestación pública se convierte en un campo de batalla. Los drones rodean a Tony, y Rhodey, atrapado dentro de su propio traje, se ve obligado a luchar contra su voluntad. Mientras se desata el caos, las autoridades arrestan a Justin Amer por liberar ilegalmente a Banco de la prisión. Mientras tanto, Natasha Romanoff y el leal guardaespaldas de Tony, Happy Hogan, se infiltran en Industrias Amer para anular el control de Banco. Aunque Banco logra escapar de las instalaciones antes de que puedan capturarlo, Natasha piratea con éxito el sistema de la compañía y restaura el control de la armadura de Rhodey. Liberado del control de Banco, Rhodey recupera el control de máquina de guerra. Ahora, luchando codo con codo de nuevo, Tony y Rhodey se enfrentan al ejército de drones en una explosiva batalla que arrasa el recinto de la Expo. Ambos combinan su potencia de fuego y coordinación para destruir las máquinas una a una. Banco finalmente los confronta directamente con su propio y poderoso traje mejorado. Tras un feroz enfrentamiento final, Tony y Rhodey logran derrotarlo. Rechazando ser capturado y decidido a tener la última palabra, Banco activa un mecanismo de autodestrucción que provoca la explosión de su traje y de los drones restantes. Con la amenaza eliminada y la batalla terminada, Tony no solo ha sobrevivido físicamente, sino que también ha crecido emocionalmente, aprendiendo duras lecciones sobre la responsabilidad, el legado y las consecuencias de sus actos. Tras la batalla, Tony Stark es convocado para una reunión informativa formal con Nick Fury. Aunque Tony ha salvado innumerables vidas una vez más, Fury deja claro que SHLD lo ha evaluado cuidadosamente. Debido a su naturaleza impulsiva y personalidad difícil, la organización decide que Tony no es apto para ser miembro de pleno derecho. En cambio, lo contratarán únicamente como consultor, alguien a quien pueden recurrir cuando lo necesiten, pero en quien no confían plenamente dentro de sus filas. A pesar de esto, Tony y James Rhodes son reconocidos públicamente por su valentía.
Ambos permanecen juntos al recibir medallas por su heroísmo, que simbolizan no solo su victoria sobre Iván Banco, sino también la renovada fuerza de su amistad. En una escena postcréditos, el universo continúa desarrollándose. Bill Coulson, un leal agente de SHLD, llega al desierto de Nuevo México para investigar un misterioso descubrimiento. Allí, incrustado en lo profundo de un enorme cráter, yace un martillo gigantesco, un indicio silencioso pero poderoso de que fuerzas aún mayores están a punto de entrar en este mundo en expansión. Robert Downey Jr. regresa como Tony Stark, también conocido como Iron Man, el genio multimillonario que escapó del cautiverio en Afganistán usando una armadura que construyó desde cero. Ahora famoso en todo el mundo tras revelar públicamente su identidad, Tony se enfrenta a una nueva batalla: proteger su poderosa tecnología de caer en manos del gobierno estadounidense y de otros que quieren controlarla. Para esta secuela, Downey colaboró estrechamente de nuevo con el director Jon Favreau. A diferencia de la primera película, donde trabajaron principalmente con un guión ya desarrollado, ambos tuvieron mayor influencia en la creación de partes de la historia. Esto les permitió profundizar en la psicología de Tony y explorar cómo la fama, el poder y la responsabilidad lo afectaban. Downey describió el heroísmo de Tony como complejo. Si bien el mundo ve a Iron Man como un símbolo de valentía y fuerza, las motivaciones de Tony no son del todo altruistas. Según Downey, Tony suele actuar heroicamente, pero en parte para su propia validación. Tras declarar con valentía, "Soy Iron Man", se ve obligado a afrontar lo que eso realmente significa. Bajo la confianza y la arrogancia se esconde la inseguridad, casi un complejo de impostor. Rodeado de riqueza, admiración y un inmenso poder, Tony ha estado aislado de las consecuencias la mayor parte de su vida. Ese aislamiento le dificulta comprenderse plenamente a sí mismo y su responsabilidad hacia los demás. Gwyneth Paltrow regresa como Pepper Potts, la confidente más cercana de Tony Stark, su creciente interés amoroso y su socia más confiable en los negocios. En este capítulo de la historia, el rol de Pepper se expande significativamente al ser ascendida a directora ejecutiva de Industrias Stark, un cambio significativo respecto a su anterior puesto como asistente de Tony. Al principio de la película, Pepper y Tony comparten la misma dinámica familiar: bromas agudas, tensión emocional y afecto tácito. Sin embargo, a medida que la historia avanza y Tony se vuelve cada vez más imprudente y distraído por sus problemas personales, Pepper se ve obligada a asumir mayores responsabilidades. Su ascenso no es solo un cambio de título, marca su crecimiento como líder y persona con capacidad para tomar decisiones. Paltrow reflexionó sobre la satisfacción de ver a Pepper madurar de esta manera. A medida que avanza la película, Pepper gana confianza y autoridad, demostrando que es más que capaz de dirigir Industrias Stark. El rol de liderazgo se adapta a su personalidad, organizada, inteligente y constante, en contraste con la naturaleza impulsiva de Tony. El trabajo, en muchos sentidos, le sienta de maravilla. Paltrow también compartió su entusiasmo por trabajar junto a Scarlett Johansson, cuyo personaje aporta una nueva dinámica a la historia y al mundo de Pepper, tanto a nivel profesional como personal. Scarlett Johansson se une a la película como Natasha Romanoff, también conocida como Viuda Negra, una agente encubierta que trabaja para SHLD y que inicialmente se hace pasar por la nueva asistente de Tony Stark. Antes de conseguir oficialmente el papel, Johansson se tiñó el pelo de rojo con la esperanza de que este look convenciera al director Jon Favreau de que era la persona ideal para el icónico personaje de cómic. La transformación dio sus frutos, y asumió lo que se convertiría en uno de los papeles más importantes del creciente universo Marvel. Johansson explicó que se sintió personalmente atraída por Natasha. Si bien Viuda Negra es una superheroína muy hábil, también es profundamente humana. Puede que no tenga superpoderes en el sentido tradicional, pero su fuerza proviene de la disciplina, la inteligencia y la resiliencia. Johansson admiraba la pequeña estatura del personaje, pero increíblemente poderosa, emocionalmente reservada pero profundamente consciente del valor de la vida. Tras haber enfrentado repetidamente el peligro y la muerte, Natasha posee una serena profundidad y perspectiva que la hacen cautivadora. Cuando vio por primera vez el ajustado traje negro que usaría en la película, Johansson admitió haber sentido pánico por un breve momento. El atuendo era intimidante y sabía que tendría que interpretar escenas de acción intensas de forma convincente con él. Para prepararse,
Trabajó en estrecha colaboración con el equipo de especialistas, entrenando rigurosamente para dominar la coreografía de lucha y lograr que sus movimientos fueran creíbles y contundentes en pantalla. Años más tarde, durante la promoción de Viuda Negra, Johansson reflexionó sobre cómo se representó a Natasha en Iron Man 2. Reconoció que el personaje estaba algo hipersexualizado en esta primera aparición, señalando en particular los diálogos que la reducían a una especie de posesión. En aquel momento, lo interpretó como halagador en el contexto de los papeles de Hollywood. Sin embargo, más tarde expresó su satisfacción por la evolución de la interpretación de Natasha con los años, presentando finalmente una representación más sólida, matizada y empoderadora para cuando protagonizó su propia película. Sam Rockwell interpreta a Justin Amer, un fabricante de armas rival, llamativo e inseguro, decidido a competir con Tony Stark. Amer dirige su propia empresa de defensa y constantemente intenta posicionarse como un igual a Stark, aunque carece de la brillantez y la confianza de Tony. Curiosamente, Rockwell ya había sido considerado para el papel de Tony Stark en Iron Man. Cuando posteriormente le ofrecieron el papel de Amer, lo aceptó sin siquiera leer el guión. En ese momento, admitió que nunca había oído hablar de Justin Amer y que no se había dado cuenta de que en los cómics originales de Marvel el personaje era representado como un hombre de negocios inglés de avanzada edad. Rockwell ya tenía una relación con el director Jon Favreau, tras haber trabajado con él en la película MADE 2001. El guión de Iron Man 2 fue escrito por Justin Theroux, un viejo amigo de Rockwell. Según Rockwell, Favreau y Theroux desarrollaron la idea de Amer y se la presentaron al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Inicialmente, los cineastas consideraron tener un solo villano principal, similar a como Jeff Bridges interpretó a Obadiah Stane en la primera película. Sin embargo, finalmente decidieron dividir los roles antagónicos, con Ivan Vanko como la amenaza principal, mientras que Amer lo apoyaría. Rockwell describió a Justin Amer como enérgico y algo cómico, un alivio cómico valiente, como él lo describió, pero no inofensivo. Bajo el encanto y el humor se esconden la ambición, los celos y una agudeza incisiva. Puede que Amer no sea tan peligroso físicamente como Vanko, pero su ego y desesperación lo convierten en una parte importante del conflicto. Mickey Rourke interpreta a Ivan Vanko, también conocido como Biplas, un brillante físico ruso y exprisionero que diseña un par de látigos eléctricos letales alimentados por su propio reactor de arco. Impulsado por la ira por la desgracia de su padre, Vanko se propone destruir el legado de la familia Stark. El personaje de la película combina elementos de dos villanos de los cómics de Marvel, Biplas y el Dínamo Carmesí. Para prepararse para el papel, Rourke se dedicó a la investigación. Incluso visitó la prisión de Butyrka en Rusia para comprender mejor la mentalidad y la presencia física de alguien que había pasado años encarcelado. Insistió en la autenticidad de la representación del personaje, sugiriendo que gran parte de los diálogos de Vanko se contaran en ruso para mantener el realismo y la intensidad. Rourke también contribuyó enormemente a la distintiva apariencia de Vanko. Propuso dotar al personaje de tatuajes, dientes de oro y un extraño apego a una cacatúa mascota, detalles que le aportaban personalidad e imprevisibilidad. De hecho, Rourke pagó personalmente los dientes de oro y el pájaro para dar vida a su visión. Uno de los tatuajes en su cuerpo decía Loki, el nombre de su perro en la vida real, quien falleció antes del rodaje. Sin embargo, Kevin Feige solicitó que el tatuaje se eliminara digitalmente, ya que podría confundir al público, dado que el personaje de Marvel, Loki, estaba programado para aparecer en Thor. Rourke estaba decidido a no retratar a Ivan como un villano plano y unidimensional. Quería que el público viera profundidad en el personaje, dolor, historia e incluso un rastro de algo redimible bajo la ira. Para él, Vanko no era simplemente malvado. Era producto de la traición y la injusticia. Irónicamente, una de las partes más difíciles del papel para Rourke fue fingir ser un experto en tecnología. Admitió que tenía poco conocimiento de computadoras en la vida real, por lo que interpretar convincentemente a un físico de nivel genio requirió un esfuerzo actoral significativo. Samuel L. Jackson aparece como Nick Fury, el director de SHLD y el hombre que trabaja discretamente entre bastidores para unir a individuos extraordinarios. Fury actúa como supervisor estratégico en la historia, observando atentamente a Tony Stark y guiando los acontecimientos desde la sombra en lugar de meterse directamente en la batalla.
Jackson había firmado un ambicioso contrato de 9 películas para interpretar al personaje, lo que indicaba los planes a largo plazo de Marvel de construir un universo cinematográfico conectado con Fury como una de sus figuras centrales. Sin embargo, en Iron Man 2, Fury no participa en ningún combate físico. Al respecto, Jackson comentó con humor que Nick Fury aún no había entrado en su zona de rudeza. En lugar de escenas de acción, Fury mantiene una presencia imponente. Una figura de autoridad aguda y controlada que transmite información, establece límites y le recuerda a Tony que forma parte de algo mucho más grande que él mismo. El director Jon Favreau vuelve a ponerse delante de la cámara para retomar su papel de Happy Hogan, el leal guardaespaldas y chofer de Tony Stark. Aunque a menudo proporciona alivio cómico, Happy también demuestra ser confiable cuando las cosas se ponen peligrosas. Clark Gregg regresa como el agente de SHLD, Bill Coulson, y mantiene una presencia serena y observadora en el creciente mundo de los superhéroes. Leslie Bibb también retoma su papel como la reportera Christine Everard, quien mantiene la vigilancia mediática sobre Tony Stark. John Slattery interpreta al padre de Tony, Howard Stark, ofreciendo una visión más profunda del legado Stark a través de imágenes de archivo y mensajes grabados. Por otro lado, Gary Sandling interpreta al senador estadounidense Stern, un político decidido a presionar a Tony para que entregue la armadura de Iron Man al gobierno. Favreau mencionó que el nombre del personaje se inspiró en el locutor de radio Howard Stern. Paul Bettany presta nuevamente su voz a JOS, el sistema de inteligencia artificial altamente avanzado de Tony, que lo asiste tanto en batalla como en sus avances científicos. Olivia Munn fue elegida originalmente para un papel pequeño y sin nombre, que posteriormente fue eliminado durante la edición. En cambio, le dieron el papel de Chess Roberts, una reportera que cubre la Stark Expo. Yevgeny Lazarev aparece como Anton Banco, padre de Ivan y expareja de Howard Stark, cuyo pasado alimenta el conflicto central. Kate Mara interpreta a una notificadora judicial que entrega la citación de Tony para comparecer en una audiencia gubernamental. Por último, la leyenda de Marvel, Stan Lee, hace su tradicional cameo interpretándose a sí mismo, aunque en un momento cómico lo confunden con el presentador de televisión Larry King. La película también presenta a varias figuras públicas de la vida real interpretándose a sí mismas, lo que añade un toque de realismo al mundo de Tony Stark, dominado por las celebridades. Entre ellas se encuentran la presentadora de noticias Christiane Amanpour, el comentarista político Bill O'Reilly, el director ejecutivo de Tesla Motors, Elon Musk, y el director ejecutivo de Oracle Corporation, Larry Ellison. Sus apariciones refuerzan la idea de que Tony Stark opera en un mundo estrechamente conectado con la industria, la política y los medios de comunicación reales. El DJ y productor musical Adam Goldstein, quien también aparece brevemente interpretándose a sí mismo, falleció trágicamente antes del